Bienvenidos una vez más al Peso del Peso, este programa donde abordamos temáticas económicas de hechos que son importantes durante la semana, economía de bolsillo, precios de la canasta básica familiar, del dólar, análisis, ofertas de empleo y muchísimo más para que usted termine la semana muy bien informado. Comenzamos con el peso de la semana. Fedesarrollo reveló los datos correspondientes a la confianza de los consumidores colombianos para junio del 2021. Algunos datos importantes fue que este índice de confianza del consumidor, de acuerdo con la entidad, se ubicó en menos 22,3%. Sin embargo, aunque está en terreno negativo, representó un aumento de 12 puntos porcentuales si se compara con mayo del 2021. Revisemos también cómo fue el indicador de mayor desempeño para junio de este año. Y es que fue precisamente la percepción de las personas sobre una mejor proyección de sus hogares a un año. Este fue, además, el único que estuvo en terreno positivo con un 23,2%. Sin embargo, algún renglón que fue más afectado en ese índice de confianza al consumidor fue precisamente el interés o la disposición de los colombianos en comprar algunos bienes como muebles, neveras, lavadoras, televisores, entre otros. Este sí estuvo en terreno negativo con un porcentaje bastante importante del 57,2%. Sin embargo, representó un porcentaje mayor si se compara con mayo del 2021 o junio del 2020. Camacol Antioquia reveló las cifras del sector constructor para el departamento durante este primer semestre del 2021. Para ampliar y analizar un poco más estas, hacemos contacto en ese momento con Eduardo Loaiza Posada. Él es el gerente de Camacol Antioquia. Gerente, bienvenido al Peso del Peso y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. María Camila, un gusto para mí y para Camacol Antioquia poder participar en este importante programa El Peso del Peso por Telemedellín. Encantados de acompañarlos. Gerente, comencemos detallando cuál fue el comportamiento del sector constructor en Antioquia para este primer semestre del 2021, las cifras que se tienen y también cuáles fueron esas regiones que mayor dinámica representaron para Antioquia. Bueno, María Camila, la pregunta es muy importante porque nos permite contarle a todos los televidentes que la reactivación de la construcción en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Antioquia, es una realidad y las cifras así lo indican. Las zonas más dinámicas en el primer semestre del año en Antioquia son Bello, Medellín, el oriente cercano, de lo cual es el Valle de San Nicolás, y de la mitad del Valle de San Nicolás al oriente es Río Negro, y en cuarto lugar Sabaneta. Esas son las cuatro zonas de mayor dinámica de venta de vivienda nueva en el primer semestre del año. Tenemos un dato muy importante y muy positivo. En los primeros 6 meses del año, de enero a junio del 2021, se comercializaron 11.617 viviendas nuevas sobre planos principalmente en Antioquia. Eso es un 19% más de comercialización de lo que se vendió entre enero y junio del año anterior, donde alcanzamos una cifra cercana a 9.700 unidades de vivienda. En iniciaciones, que es otro indicador muy importante, el sector logró entre enero y junio de este primer semestre del año unas iniciaciones de unas 12.000 unidades de vivienda, frente a unas 4.800 que se habían iniciado entre enero y junio del año pasado. Esas cifras nos ratifican que también tenemos un 62% de crecimiento en las licencias de construcción, principalmente de vivienda, y nos permiten hoy contar con 152.000 empleados vinculados a las obras de construcción en el Valle de Aburrá. Eso es una cifra superior al número que teníamos vinculado a las obras cuando empezó la pandemia y por encima incluso del promedio de vinculados en las obras de construcción en los años 18 y 19. O sea que el sector arrancó muy bien en este primer semestre del 2021 en cuanto a construcción, empleo, licencias y ventas e iniciaciones en Antioquia. Para el segundo semestre del año, ¿cuáles son esas proyecciones que se tienen en materia de venta de vivienda nueva, pero también en materia de generación de empleo, especialmente siendo un semestre que se proyecta ser un poco más positivo que este primero? Sí, a eso hay que agregarle, María Camila, para responderle su pregunta, que tenemos unos 113 proyectos identificados ya en el mercado que llegaron al punto de equilibrio y que están dependiendo de algún trámite para iniciar obra. Eso puede representar 1.700.000 metros cuadrados, que la mayoría deben iniciar en este segundo semestre del año 2021
y pueden representar unos 47.000 empleos adicionales. Entonces, ¿cuál es la proyección de este 2021 en Antioquia? En materia de construcción, jalonada por las edificaciones, el 80-82% vivienda. De esa vivienda, el 42% es vivienda de interés social. Vamos para un año entre 23 y 24.000 unidades de vivienda vendidas en el año, que es una cifra muy importante con un crecimiento superior al 15% frente a lo que tuvimos el año 2020 con la pandemia y todas las dificultades. Y eso nos permite, vamos a poder tener ocupados entre el Valle de Aburrá y todo el departamento de Antioquia cerca de 200.000 trabajadores y personal en las obras de construcción en forma directa, y otro tanto para llegar a cerca de 400.000 entre empleos directos e indirectos que aportará este año, durante todo el año, el sector de la construcción en nuestro departamento. Gerente, la pandemia también impactó sin duda al sector de la construcción, pero hay un segmento que son esas edificaciones no residenciales que todavía no tienen un repunte igual al que se tenía en un año antes de pandemia. ¿Cuáles son las cifras que se tienen especialmente ahora que comienza la reactivación económica para este segmento? Las edificaciones no residenciales siguen como la dinámica de la economía, y pues tantos sectores económicos cerrados afectó pues la demanda de las edificaciones no residenciales. El año pasado tuvimos una caída de las edificaciones no residenciales histórica de cerca del 80% en promedio. En este primer semestre del año empieza a aparecer una recuperación en licenciamiento e iniciaciones de edificaciones destinadas a salud, a bodegas, a temas logísticos. Vuelve a aparecer un repunte del comercio, pero sigue muy de capa caída y con disminuciones significativas las áreas para oficina, en parte porque todavía hay mucha actividad en virtualidad, y las viviendas que se volvieron un refugio para los niños estudiar, los jóvenes estudiar bachillerato, los jóvenes también estudiando en universidad, poder tener la convivencia del hogar, de las familias y trabajar desde casa, ha generado retos importantes que los urbanistas, los diseñadores, los equipos de diseño de las empresas constructoras están interpretando para poder dar respuesta al mercado en estos espacios que sean de mucha adaptabilidad, de mucha iluminación, de mucha tranquilidad, con mucho aspecto de ahorros de energía, de consumos de energía y agua, que sean eficientes, que tengan mucha ventilación y que permita tener todas las condiciones para que convivan ciertas actividades. Entonces, todavía hay mucha actividad de oficina en casa, y eso hace que la demanda de edificaciones no residenciales, sobre todo de oficina, continúe también muy estancada, pero los otros usos no residenciales, incluido el del uso hotelero para estructuración y ejecución de proyectos con destino turístico, ya empiezan a aparecer con un repunte importante. Están lanzando ustedes desde Camacol una campaña que se denomina Frescos que hay Fresh No Bis. ¿Esta en qué consiste y qué busca? Esa campaña de Frescos que hay Fresh Novis apunta a contarle a los antioqueños y al público en general que hay todavía recursos disponibles de los que ha definido el gobierno nacional, de 100.000 cupos para 100.000 personas o familias que quieran adquirir una vivienda de clase media, una vivienda que se le aplica el subsidio Fresh Novis, en otras palabras, subsidio a la tasa de interés en el crédito hipotecario para viviendas que en el Valle de Aburrá superen los 150 salarios mínimos, esos 134 millones de pesos. Por fuera del Valle de Aburrá, viviendas por encima de 135 salarios mínimos, unos 122 millones de pesos en adelante, hasta 500 salarios mínimos, unos 454 millones de pesos al momento de la escrituración. Son unos cupos que no se dispusieron por ciudad, ni departamento, ni por regiones, sino que están disponibles a nivel nacional y hasta cuando se agoten. Calculamos que el ritmo y velocidad de número de unidades que se venden y se inicia la construcción, y cuando se termine la construcción, porque es hasta que se agoten los recursos, nos aguantará y nos dará para estar agotándose entre julio y agosto del próximo año. Entonces, quien compre una vivienda con ese rango de precio, que no sea propietario de una vivienda, puede comprar 60.000 cupos de esos 100.000, y hasta 40.000 personas o familias
tendrán derecho a este subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario de vivienda de clase media de quienes que quieran comprar una segunda vivienda por inversión. El único requisito es que no hayan tenido o no hayan sido beneficiarios de un subsidio para compra de vivienda en años anteriores y no se atrasen más de 3 cuotas en los 7 primeros años de la vida del crédito. En otras palabras, ese subsidio a la tasa de interés se tramita al momento de tramitar el crédito hipotecario con la entidad financiera y va a recibir un beneficio, una disminución de cerca de 450.000 pesos mensuales en la cuota del crédito hipotecario durante esos 7 primeros años, y eso es una ventaja que hay que aprovechar, y entonces en eso consiste la campaña, para que las personas conozcan ese beneficio, cómo lo aplican y miren la posibilidad de hacer esa inversión para que esos recursos queden en el departamento de Antioquia y se beneficien familias antioqueñas. Gerente, la vacunación es sin duda un motor para la reactivación económica. Un buen número de empresarios pertenecientes al sector de la construcción se vincularon a esta iniciativa de Empresarios por la Vacunación. Hablemos de cómo se ha comportado esta y cuál es el número de empresas vinculadas para el departamento de Antioquia. Indudablemente el tema de vacunación apunta a salvaguardar la vida, la salud de las personas y poder garantizar una reactivación ya permanente y segura. Del programa de la ANDI, que era multisectorial, que en Antioquia se beneficiaron unas 450 empresas. De esas 450 empresas en Antioquia, 82 del sector de la construcción lograron beneficiarse con unas más de 10.000 vacunas que ya están siendo colocadas a empleados y trabajadores del sector de la construcción. El gremio a nivel nacional también está estructurando un esquema tercerizado con el esquema fiduciario, buscando vacunas en el mundo, donde ya han manifestado disponibilidad de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Se está en este momento levantando ese inventario entre las empresas y contratistas y proveedores de la construcción en todo el país para identificar el volumen que habría que negociar, y esperamos en agosto a más tardar poder el sector de la construcción directamente, con autorización del gobierno, poder hacer esta adquisición de vacunas y estarlas colocando para acelerar más ese plan de vacunación en las obras de construcción. Justamente estábamos teniendo esta semana junta directiva y sondeábamos con nuestras empresas cómo van los trabajadores de la construcción en la vacunación, y la mitad de quienes ya deberían estar vacunados se han vacunado. Los otros tienen o la cita agendada, o hay algunos que todavía tenemos que insistirles, motivarlos a que se vacunen, porque de su vacunación vamos a depender todos, porque si algo hemos aprendido con esta pandemia es que todos debemos cuidarnos y todos dependemos de todos. O sea, sensibilizar también a los trabajadores de la construcción que no se han vacunado, que por favor lo hagan por el bien de ellos, de sus compañeros y sobre todo de sus familias. Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacola Antioquia, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos un espacio para el peso del peso. Un feliz día. Bien, María Camila, muchas gracias, mucho gusto y un saludo muy especial a todos los televidentes de del peso de Telemedellín. Muchas gracias. En el peso del peso es momento de hacer una breve pausa. Ustedes no se muevan si quieren conocer todas las ofertas de empleo que hay disponibles para esta semana en el departamento de Antioquia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. A pesar del impacto sufrido por la pandemia, además de los bloqueos y el paro nacional, Asopartes proyecta un segundo semestre del año muchísimo más positivo. Entre un 85 a 90% de los productos que se comercializan por Asopartes están dentro de una cadena logística mundial. La pandemia y los paros presentados en el país hicieron que el sector no pudiera contar con este suministro de piezas de forma regular, afectando el mercado. En los próximos meses se espera que la reactivación económica normalice el precio de los productos. Tuvimos una afectación importante, cercana a entre el 15 y el 20%, empresas que tuvieron que cerrar, empresas que no pudieron continuar, empresas que tuvieron que despedir sus trabajadores, pero pues somos positivos, creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y esperamos que en este segundo semestre pues todas las expectativas apuntan
como tú lo dices, a una recuperación. Si bien es cierto que todas las actividades económicas del país sufrieron con los bloqueos y la imposibilidad de transportar las mercancías, el sector de Asopartes, al estar inmerso en las cadenas logísticas mundiales, presentó aumento en los fletes internacionales y cobros por parte de las navieras que subieron significativamente. Ese componente de la logística internacional y nacional haya aumentado hasta 4 y 5 veces sus valores. Un flete que valía 2 millones de pesos, perfectamente ahora estaban cobrando 10, 12 millones de pesos. Todos esos días libres de bodegaje que ofrecían las navieras y los puertos nacionales y los puertos, las bodegas de los puertos, pues indudablemente se vieron disparados. En total, de acuerdo con Asopartes, el costo de los productos aumentó en su componente entre un 400 y 500%. Desde el gremio se sostuvo una reunión con miembros del gobierno nacional con el fin de que intermedien y regulen los costos externos para que los precios puedan volver lo más pronto posible a la normalidad. El DANE dio a conocer las cifras relacionadas con el costo de vida de los colombianos para el pasado mes de junio. Algunos productos bajaron considerablemente, entre ellos algunos pertenecientes a la canasta básica familiar. Para junio de este año, la inflación en Colombia se ubicó en menos 0,05%, un costo de vida que baja para el quinto mes del año después del levantamiento de los bloqueos y el paro nacional que permitieron que algunos productos de la canasta básica familiar como cebolla, tomate y papas tuvieran reducción significativa en sus precios. Específicamente, las papas, las cebollas e en general los alimentos perecederos presentaron variaciones negativas. Sin embargo, todavía se están viendo precios altos para algunos de los alimentos importantes para la canasta familiar. Este es el caso del pollo, de los huevos y de la carne de res. Estos incrementos en el mes de junio se deben principalmente al poco abastecimiento que aún hay en términos de la recuperación de las fincas productoras, más el efecto de un aumento en los precios de los importados, por ejemplo para el huevo, en la soya y el maíz. Por otra parte, lo que se está viendo es que la inflación anual quedó a nivel de 3,63%, subió cerca de 0,3 puntos porcentuales, básicamente por un efecto de base estadística. Tenemos que acordarnos que el año pasado la inflación fue bastante negativa por cuenta de la pandemia, más de menos 0,30 puntos porcentuales. Adicionalmente, lo que esperan los analistas hacia el futuro es que los precios seguirán normalizándose, proyectando de esa forma una inflación que esté entre el 3,5 al 3,7% total para Colombia al terminar el año. El turismo sigue buscando el camino hacia la reactivación. Es por esto que la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo hacen un llamado especial a la Cancillería de Colombia y también a algunas embajadas de algunos países que en este momento tienen restricciones de movilidad con colombianos. Piden flexibilizar estas. A pesar del avance en los procesos migratorios y al progresivo aumento en el número de vacunados, varios destinos internacionales aún tienen sus fronteras cerradas para los visitantes extranjeros. Algunos mantienen restricciones para el ingreso de colombianos. Es indispensable flexibilizar las restricciones en los diferentes países para el ingreso de los turistas en el mundo. Según el último informe de la Organización Mundial del Turismo, todavía el 29% de los países se encuentran totalmente cerrados a la comunidad internacional. Adicional a destinos internacionales que continúan con las fronteras cerradas, el 34% mantiene cierres parciales y el 36% exige una prueba negativa de detección de COVID-19 a la llegada al destino y en algunos casos exigen guardar cuarentena. Para nosotros en Colombia es muy importante tener apertura en la Unión Europea, poder llegar sin ninguna restricción para poder flexibilizar los viajes. Para nuestro país, España es el tercer país en importancia en emisivo. De los países pertenecientes a la Unión Europea, España es el único que actualmente permite el ingreso de turistas. Desde la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo se solicitó a través de la Cancillería y las embajadas flexibilizar la entrada de los viajeros nacionales a estos países para así seguir impulsando la recuperación del sector. Las más recientes cifras de inversión extranjera apoyadas por ProColombia demuestran el creciente interés de las empresas internacionales en invertir en empresas colombianas, especialmente aquellas relacionadas con energías renovables.
En 2018 llegaron 7 proyectos de energías renovables al país con negocios por 446 millones de dólares. En 2019 se registraron 17 iniciativas avaluadas en 1.602 millones de dólares y en 2020 lo hicieron 24 con inversiones por 3.793 millones de dólares. Entre enero y mayo del 2021 se han certificado 6 proyectos por 1.688 millones de dólares, cifra que ya supera lo registrado en años pasados. La transición energética y las energías renovables han sido una de las principales políticas públicas sectoriales del Gobierno Nacional, con componentes sociales, ambientales y económicos. Siguiendo este objetivo, desde ProColombia, nuestra estrategia consiste en promover y atraer nuevas inversiones en materia de generación de energía y servicios asociados. Estos proyectos estiman generar más de 48.100 empleos en el país, clave en la reactivación económica. Los que ya se vienen desarrollando contribuirán al aumento estimado por el Ministerio de Minas y Energía en más de 55 veces la capacidad instalada para la generación de energía solar y eólica. Para fortalecer y complementar nuestra matriz energética nacional y garantizar la confiabilidad en el suministro. Desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque, hemos acompañado la llegada de 54 proyectos, cuyo desarrollo representarán inversiones por 7.500 millones de dólares. Al departamento de Antioquia han llegado 7 iniciativas al segmento de energías con negocios por 889 millones de dólares, provenientes principalmente de China, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Francia y Suiza. De acuerdo con los inversionistas, los proyectos estiman la creación de más de 2.000 nuevos empleos. Cada vez está más cerca Colombiatex más Colombia Moda 2021, un evento ferial que le apuesta a la reactivación económica no solamente de la industria de la moda, sino también de la ciudad de Medellín. Se acerca Colombiatex más Colombia Moda 2021, el primer evento ferial empresarial que se realizará presencialmente en Medellín del 27 al 29 de julio como una apuesta por la reactivación de la industria. Inex Moda se prepara para realizar el evento bajo condiciones especiales donde los debidos protocolos de bioseguridad y la adquisición de vacunas para sus colaboradores son fundamentales. Seguridad, en donde tendremos unos protocolos muy bien establecidos para generar una experiencia segura para los visitantes y además estamos comprometidos con la vacunación. Así que el 100% de los colaboradores de Inex Moda estarán vacunados para mediados de julio y así lograremos ofrecer una experiencia más segura y más tranquila a los visitantes. La feria abre el calendario de eventos empresariales de la ciudad que además de propiciar negocios e inversión generan derrama económica en rubros como restaurantes, hoteles, turismo y entretenimiento, gracias a los visitantes nacionales e internacionales que se dan cita alrededor de los negocios, las tendencias y el conocimiento. Este es el primer evento ferial empresarial que se realizará en la ciudad de Medellín y hace parte del plan estratégico de reapertura y reactivación económica de la Alcaldía de Medellín en toda la economía. El evento contará con 6 secciones. El primero será el encuentro de negocios donde tendremos expositores y marcas oferentes de textiles, insumos, producto terminado que se reunirán con compradores especializados para hacer negocios. En este eje se confirmó la presencia de 300 compradores especializados internacionales que darán cita para conocer la oferta que reunirá el evento. Además, Colombiatex más Colombia Moda 2021 contará con espacios de venta al detal bajo el concepto de mercado de moda, donde las marcas podrán visibilizarse y los consumidores adquirirán productos de moda en el evento físico o a solo un clic. Y llegamos a esta sección que nos encanta porque trabajo sí hay. Tome nota, les contamos cuáles son las vacantes que actualmente hay disponibles de las diferentes cajas de compensación familiar para que usted pueda conseguir trabajo. En Medellín y el Valle de Aburrá hay disponibilidad de 385 ofertas laborales para médicos generales, ejecutivos financieros, asesores comerciales, cajeros, analistas de exportaciones, administradores de punto de venta, auxiliar de almacén, administradores bilingües, auxiliares contables, profesionales en ciencias sociales y humanas, carpinteros, operarios de confección, jefes y auxiliares de cocina, entre otros. En el oriente antioqueño, 262 oportunidades para auxiliares de enfermería, operarios de producción, administradores agropecuarios, tecnólogos de alimentos, auxiliares de alimentación, cocineros, supervisores de bodega, conductores, cajeros, auxiliares contables y ayudantes de construcción, para trabajar en los municipios de Río Negro, Guarne, Marinilla, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral.
En el Magdalena Medio, 86 puestos de trabajo para topógrafos, operarios de equipo, ingenieros de petróleos, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, conductores de volqueta, oficiales de construcción, obreros de patio, vigilantes, operarios de máquina pesada y auxiliares viales para los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. En el Urabá antioqueño, 32 vacantes para ingenieros de procesos, coordinadores de operaciones logísticas, auxiliares contables, auxiliares de calidad, ejecutivos comerciales, recaudadores externos, administradores de puntos de venta y docentes, coordinador de psicología, en los municipios de Apartadó, Turbo, Carepe y Chigorodó. Occidente de Antioquia, 30 ofertas para trabajar como ingeniero forestal, gestores sociales, gestores ambientales, auxiliares de ingeniería, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, cajeros y conductores de camión, municipios de Ebéjico, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán y Dabeiba. En el norte, 19 vacantes para asistentes administrativos de campo, auxiliares de calidad, docentes de inglés, auxiliares de cocina, líderes de seguridad y salud en el trabajo y tecnólogos agropecuarios para los municipios de San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Don Matías y Santa Rosa de Osos. Nordeste, 16 vacantes para operarios agrícolas, electricistas, ayudantes eléctricos, supervisores de obras civiles, encuestadores, operarios de bulldozer para el sector de hidrocarburos y conductores de tractocamión, municipios San Roque, Santo Domingo y Remedios. Bajo Cauca, 10 puestos de trabajo para asesores comerciales, auxiliares de aseo y cafetería, auxiliares de seguridad y salud en el trabajo, tecnólogos ambientales y médicos generales para los municipios de Caucasia y El Bagre. Y ahora revisamos los precios de la canasta básica familiar, lo que nos reporta para esta semana la Central Mayorista de Antioquia. Preste atención. Berenjena, el kilo mantiene estabilidad y se encuentra en promedio en 2.200 pesos. El pimentón baja un 4%, el kilo se puede encontrar en promedio a 2.500 pesos. La fresa mantiene estabilidad en su precio y se ubica a 9.000 pesos el kilo. La naranja Tangelo tiene una reducción cercana al 12% del kilo, se puede encontrar en 3.600 pesos. Y el pescado merluza también mantiene estabilidad, el kilo se encuentra en promedio a 12.000 pesos. Si usted está interesado en comprar o vender dólares, como siempre le contamos cuáles son los precios promedio que manejaron las diferentes casas de cambio del país con las monedas extranjeras, especialmente el precio del dólar. En las principales casas de cambio se puede encontrar esta divisa extranjera en venta a 3.747 pesos en promedio y en compra para esta semana en 3.679 pesos. Gracias por conectarse con nosotros aquí en El Peso del Peso. Recuerden que este es un programa que aborda diferentes temáticas económicas y que busca resaltar los hechos en esa materia más importantes durante la semana. Nos vemos el próximo sábado. Un feliz día para todos.